Bienvenidos a esta primera edición de Patriotas en el Mundo. Soy Luis Enrique Rondona y para mí es un placer darles la más cordial bienvenida a este espacio que se emite a través de la plataforma de Acción Republicana. Ya saben ustedes, queridos amigos, que Acción Republicana es un partido nuevo, un partido libertario que defiende la patria, la familia, la vida y la soberanía nacional. Este espacio, que se llama Patriotas en el Mundo, tiene como propósito compartir, además de los principios de acción republicana, la experiencia y los testimonios de aquellos compatriotas que, por diversas razones, hoy radican fuera del Perú. En todas partes del mundo hay un peruano con un corazón añorando siempre nuestro amado país. Yo he tenido la oportunidad de vivir fuera del Perú y puedo decir que muchas veces aprendemos a amar nuestro país estando fuera, ¿sí? Este espacio surge con mucho cariño para todos ustedes, queridos amigos, y para ello quiero presentar a continuación a mi colega y acompañante. Se trata del ingeniero Enrique Feijó, quien es catedrático de la Universidad Católica de Chile, y él va a estar a cargo de la sección Conversando con los Patriotas. Yo voy a ver el tema de los comentarios coyunturales, un poco para poner el contexto a cada edición de Patriotas en el Mundo, y con Enrique se van a desarrollar entrevistas con diversos invitados, peruanos, compatriotas, personalidades que están fuera del Perú. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches, desde aquí, desde Lima. Hola Luis Enrique, qué gusto verte. Aquí contento de estar en este programa que justamente lo que pretende es acercar a todos aquellos compatriotas que se encuentran repartidos por todas partes del mundo y que puedan compartir con nosotros sus experiencias. Así es, Enrique. Coméntanos un poquito acerca de ti, acerca de cómo fue que tú saliste del Perú, en qué año y cómo ha sido para ti iniciar una nueva vida en el extranjero. Mira, yo cuando era muy joven, yo cuando tenía 20 años aproximadamente, yo tenía pensado ya salir a estudiar afuera del país. Ya yo estudié mi carrera base, la estudié en Lima y después decidí hacer un posgrado y me vine a Chile a hacer un posgrado en el año 94, ya de eso ha pasado muchos años, voy a cumplir 30 años en Chile. Me vine a hacer el posgrado en la Universidad Católica. Y bueno, esto pasa, digamos, yo la verdad que llegué a Chile con la intención de estudiar y volver a mi país. Esa fue la idea inicial que tuve. Y lo que ocurrió es que en mi último año de estudio empecé a involucrarme con profesores de la universidad. Y la verdad que los profesores de la universidad me dieron la oportunidad de trabajar con ellos en la docencia y trabajar también en asesorías a empresas. Y así es como yo me inicio. Y después, bueno, terminé de estudiar y tenía que tomar la gran decisión si vuelvo a mi país o me quedo en Chile. Y la verdad que hice un par de intentos en Perú, ya de volver. Gestioné un par de entrevistas desde aquí con dos empresarios peruanos. Y en un viaje de vacaciones fui a las entrevistas, les pareció muy interesante lo que yo estaba haciendo porque me especialicé en optimización. Y bueno, y la pregunta del millón, ¿cuánto quieres ganar? Me preguntó el empresario. Y yo le dije, mira, yo para yo instalarme aquí necesito, mira, asegúrame un 20% más de lo que yo estoy ganando allá para poderme trasladar con mi familia a Perú. Y la respuesta fue muy chocante para mí, porque me dijo que con mi sueldo, con lo que yo quería ganar, él pagaba 3 profesionales allá. Y eso me dio mucha pena porque sentí que mi país me cerraba la puerta. Y no, ya tuve que decidir y empezar a armar mi
mis amistades, mi red de contactos en Chile, y eso ya me casé, tengo 4 hijos, y ya me he radicado en Chile, y voy a mi país de visita, pero siempre añorando la esperanza de que en algún minuto voy a volver. Tienes mucha razón a través de este compartir, porque a veces nuestro Perú es buen padre de los extranjeros, pero padrastro de sus hijos, ¿no? Y eso lamentablemente es, a lo largo de nuestra historia, es casi una constante. Sin embargo, creo yo que tú eres un ejemplo nítido de cómo un compatriota, queridos amigos que están viendo el programa, puede, imagínense, llegar a ser profesor universitario en una de las más importantes universidades de un país como Chile, que durante muchos años nosotros hemos visto, hemos analizado más de una vez, ¿sí?, como un ejemplo a seguir. Entonces, creo que es muy importante ese testimonio, Enrique, por cuanto nos deja notar, en principio, una realidad, ¿sí?, que no podemos dejar de lado, ya, aquí en Perú, ¿sí? Pero también creo yo que se abren muchas oportunidades para todos los peruanos cuando los peruanos nos ponemos las pilas, ¿sí? Como lo dices tú, se puede empezar durmiendo en un parque, pero se puede terminar siendo un empresario, siendo un señor empresario en cualquier parte del mundo, aunque lo mejor sería que tengamos ese éxito aquí en nuestro amado país, ¿sí? Mira, Enrique, precisamente un poco para hacer historia, porque el programa, queridos amigos, lo que busca es compartir información, más que opinión, compartir datos, ¿sí? ¿Ya? Datos que permitan tomar conciencia de lo que siempre se escucha por ahí, y es que un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, Enrique, ¿qué te parece si compartimos un par de videos sobre lo que fue la emigración, la salida de peruanos en los 80s y las causas? ¿Qué te parece? Perfecto, miremos. Bien, adelante por favor, producción, con los videos sobre los paquetazos de Alan García y sobre la inmigración de nuestros compatriotas en los 80s. En julio de 1985, Alan García gana las elecciones presidenciales con gran aceptación popular. El 27 de julio de dicho año, como primer ajuste económico, se aplicó el congelamiento de precios y se devaluó la moneda en 12%. Los insumos importados se encarecieron mientras se subió el sueldo a los trabajadores, lo cual obligó al gobierno a compensar a las empresas reduciendo el interés bancario de 12 a 10%. Sin embargo, esta medida solo favoreció a las grandes compañías. Por otro lado, el gobierno decidió pagar la deuda externa con solo el 10% del valor de las exportaciones anuales, excluyendo la participación de organismos intermediadores como el Fondo Monetario Internacional, acudiendo a negociar el pago de la deuda directamente con los acreedores. Hora del cambio en democracia, de la revolución en democracia. A ella apuesto y por ella me entrego a ustedes, sabiendo que al hacerlo me encuentro mucho más cerca de todos los peruanos. En un segundo ajuste se congelaron los precios de la gasolina, el servicio postal, la telefonía, electricidad, agua potable y alcantarillado, los alquileres y de diversos artículos de consumo masivo como el arroz, el azúcar, la leche y el maíz. También se eliminó el IGB de diversos productos y se dieron facilidades a diversas empresas para aumentar los turnos de trabajo con la promesa de recibir reintegros tributarios. Se dieron tasas especiales para las operaciones comerciales de divisas y créditos y se buscó elevar la demanda y mejorar la distribución del ingreso a favor de los asalariados. Los 2 primeros años del gobierno aprista fueron de bonanza, pero solo en apariencia. En diciembre de 1987, el gobierno se vio obligado a cambiar la política de precios congelados por la de precios controlados. El plan aprista no había funcionado. La bonanza ficticia era insostenible y el tercer ajuste tomó el nombre de paquetazo. En mayo de 1988 se empiezan a sentir los efectos de los ajustes hechos a la economía. Hemos visto la necesidad de hacer este saqueo. Reconocemos que hemos hecho mal, pero el pueblo necesita. Hoy día sabemos que todo ha amanecido con nuevo precio. En septiembre se produce el primer paquetazo, el cual fue un duro golpe para el bolsillo ciudadano. La popularidad del presidente García cayó bruscamente. En noviembre,
Se anuncian nuevas medidas que generaron mucho descontento en las calles: las colas, huelgas, el desabastecimiento, la falta de electricidad, transporte, la ausencia de pan, leche y otros productos, la especulación y las alzas constantes de precios, sumados al avance de la violencia terrorista, eran un caos de todos los días en aquellos años. La población estaba en shock. Desgraciadamente, este presidente se ha ido contra la clase media. Tras 5 años de gobierno, Alan García dejó sin reservas al Perú y al final de su mandato, su política fue dejar al siguiente gobierno los problemas sin resolver. La lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. En esta casa vive una típica familia de clase media. Los señores López la construyeron con esfuerzo, pero han decidido venderlo todo y se van del país. Si seguimos como seguimos, esto se va a convertir como una Nicaragua. Para la señora López, el principal problema es el futuro de sus 4 hijos. Teme no poder educarlos ni alimentarlos. Desgraciadamente, este presidente se ha ido contra la clase media. Él cree que lo que la clase media ha conseguido ha sido, ¿qué? ¿Porque le cayó del cielo? No. Esta es la cola de la Oficina de Migraciones. Se calcula que cada mes entre 6.000 y 7.000 personas abandonan el Perú. Desde 1985, cuando asumió el gobierno el presidente Alan García, han salido 110.000 peruanos, 45.000 de los cuales estarían en los Estados Unidos. Muchos de ellos, jóvenes profesionales y estudiantes, a quienes la crisis económica no les augura futuro alguno. La cosa está tan fea que no hay posibilidad de trabajo. Para estudiantes como él, terminar una carrera en una universidad estatal es cada vez más difícil. La policía ingresó esta semana a la Universidad de San Marcos buscando a supuestos miembros de Sendero Luminoso y obligó a los alumnos a cantar el himno nacional frente a la bandera peruana, con la que sustituyeron a una de la guerrilla que flameaba desde hacía meses atrás en el patio de entrada. Pero el desgobierno, las alzas que en los últimos 3 meses han sido de hasta 400% y las múltiples caras de la violencia son las que incrementan el éxodo. Alan García, quien asiste cada vez menos a actos públicos, acompañó el cortejo fúnebre del expresidente del Perú, José Luis Bustamante y Rivero. Mientras tanto, los observadores políticos insisten en afirmar que los funerales de la democracia peruana no estarían tan lejos. ¿Qué te parece, Enrique? Nos quedan 2 minutos para cerrar este primer bloque. Terrible. Me acuerdo perfectamente. O sea, que me trasladé al año 86. Yo estaba en quinto de educación secundaria. Me acuerdo perfecto, sí, fue terrible, teníamos que acompañar a hacer colas para comprar 1 kilo de azúcar, y yo estaba chico, mis hermanos también, entre todos teníamos que organizarnos porque te daban un kilo de azúcar por persona, entonces no alcanzaba, teníamos que entre todos, para acumular unos 4 kilos de azúcar. Fue terrible, y efectivamente el testimonio que muestras ahí de la familia, que mucha gente decidió en el gobierno de Alan salir del país. Así es. Para los que no conocen un poco la historia reciente, queridos amigos, esto ocurrió en el Perú durante el primer gobierno del señor Alan García Pérez, que destruyó el país conjuntamente con las hordas terroristas del Sendero Luminoso y el MRTA, destruyeron el país. Fueron peor que una guerra, fueron artífices del inicio de una forma de descomposición moral e institucional que hasta hoy se mantiene, porque las cúpulas de ese gobierno se enriquecieron bárbaramente y muchas voces, muchas personas y muchas veces, incluidos medios de comunicación, tratan de cerrar ese capítulo, de soterrarlo, ¿no? Diciendo que el segundo gobierno del señor Alan García pues, fue uno de los mejores, quizás, sí, pero el primer gobierno fue un desastre para el Perú y muchos peruanos, cientos de miles de peruanos tuvieron que salir de nuestro amado país, dejar sus familias, dejaron sus empresas, tuvieron que vender sus casas, las malbaratearon, porque acá en ese momento se pensaba que no había futuro. Y quizás los más jóvenes en este momento no recuerdan lo que sus padres han tenido que pasar, lo que nosotros hemos tenido que sobrevivir estudiando con velas, porque todas las noches habían apagones, estudiando entre sonidos de coches bombas y atentados, ¿sí? Y ráfagas de metralletas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Era una época de terror, pero además de carestía, porque no habían cosas,
y de una pauperización económica tremenda, porque existía lo que se llamaba hiperinflación, queridos amigos. ¿Cuántos de los que están en el mundo, los que están fuera, que tienen 15, 20, 30 años, se fueron? Porque en Perú no se podía vivir por la hiperinflación. Bien, Enrique, cerramos este primer bloque, ¿ya? Y vamos a compartir un par de videos acerca de cómo el socialismo ha destruido a Venezuela, ¿sí? Pero al mismo tiempo contrastando, para no quedarnos solamente en el análisis de lo ocurrido. Enrique, ¿qué te parece? Vamos a ver también el caso de Singapur. Tú eres profesor universitario y quisiera que también nos ilustres un poco cómo ves tú la evolución de Singapur luego de esto que se llama el milagro asiático, ¿sí? Por favor, adelante, producción, con el video sobre la destrucción de Venezuela en manos del chavismo, del madurismo, para que no pase aquí en el Perú, y también el milagro en Singapur. El 2017 significó para Venezuela un periodo que estremeció columnas sociales, políticas, económicas, un tiempo de protestas antigubernamentales que dejaron 120 muertos, elecciones ganadas por el oficialismo y calificadas de fraudulentas por la oposición, y un cierre con una hiperinflación nunca vivida. La revolución bolivariana cumplió un año más en el poder, un periodo en el que logró instaurar una Asamblea Nacional Constituyente, tachada de antidemocrática por numerosos países, que le costaron a Venezuela sanciones internacionales y un país más aislado que nunca. La ya de por sí elevada temperatura política se disparó en Venezuela el 31 de marzo, cuando el Supremo quiso dar la puntilla a un parlamento de mayoría opositora ya diezmado por anteriores sentencias con su decisión de atribuirse las funciones que la Constitución le reconoce a la Cámara. Casi a diario y en prácticamente todos los estados del país, miles, decenas de miles y a veces cientos de miles de venezolanos exigieron desde el 1 de abril el final de lo que denunciaban como un régimen dictatorial, cada vez peor disfrazado de democracia. Para evitar un contagio a sus feudos y utilizando bombas lacrimógenas, perdigones de goma, canicas de metal y otras municiones prohibidas en el control del orden público, la Guardia Nacional y la policía respondieron a las marchas, impidiendo el paso de los manifestantes a sectores de tradición chavista. Batallas campales entre las fuerzas de seguridad y grupos de manifestantes que respondían con piedras y cócteles incendiarios se adueñaron de muchas calles de Venezuela. Al menos 124 personas murieron durante los 4 meses de protestas contra el gobierno, 46 de ellas a manos de fuerzas de seguridad y 27 por la acción de grupos de civiles armados progubernamentales, según un balance de la ONU. Casi al final del año, tras transitar por la accidentada ruta de violencia y caos social, el país se sumerge en octubre en un cuadro de hiperinflación cuando se observa que solo ese mes el índice de precios al consumidor sobrepasó el 50%. Mientras aumentan las escenas de personas comiendo de la basura, de comercios cerrados y de reportes de aumento de la desnutrición y enfermedades que habían sido erradicadas. En los años 60, Singapur era una pequeña isla con una economía en declive. Sin embargo, en las siguientes décadas, el país experimentó un rápido desarrollo económico y se convirtió en una de las economías más prósperas del mundo. En 1959, Lee Kuan Yew se convirtió en el primer ministro de Singapur. Él tenía una visión para transformar Singapur de un pequeño puerto pesquero a una próspera ciudad-estado. Su estrategia se centró en 3 pilares: la inversión en educación y capacitación, el desarrollo de la industria manufacturera, y la promoción del turismo. A través de la visión y liderazgo de Lee Kuan Yew, Singapur logró transformarse de una economía en declive a una próspera y moderna ciudad-estado. La inversión en educación y capacitación, el desarrollo de la industria manufacturera y la promoción del turismo fueron clave para el éxito de Singapur. El milagro de Singapur es un ejemplo de cómo un líder visionario y estrategias innovadoras pueden transformar una economía y cambiar el destino de un país. El socialismo, queridos amigos, destruye países, como lo hemos apreciado en Venezuela. La masiva migración, hoy son más de 7 millones de hermanos venezolanos que han tenido que abandonar su país, como en los 80s nuestros hermanos compatriotas peruanos tuvieron que abandonar el Perú porque aquí no había futuro. Eso es lo que hace el socialismo, eso es lo que hizo el socialismo aprista aquí en el Perú entre el 85 y el 90, y es lo que está ocurriendo en Venezuela hasta la fecha, ¿sí? Enrique, tú eres catedrático universitario y hemos visto cómo un país tan rico y en algún momento próspero como Venezuela, cuando cae en manos de socialistas, es prácticamente llevado a la ruina.
y en la otra cara de la moneda, Singapur, que era un país que realmente nadie apostaba por él, logró evolucionar hasta ser una de las economías más fuertes del mundo. Y hemos visto que uno de los principales ejes para esta revolución ha sido el de la educación. Por ello reitero mi pregunta, tú eres profesor universitario. ¿Qué opinas de este contraste, de estos dos casos? Mira, tú tienes mucha razón cuando tú planteas el tema, las consecuencias de los países socialistas. Pues no, dicen por ahí que estos países lo que quieren es mantener a la gente pobre pero con esperanza. Esa es la clave para ellos. Porque ellos no están pensando en que el que es pobre algún día tenga un buen vivir, no. Que sí, porque si el que es pobre en algún minuto sale de la pobreza, ya no va a ser un votante para ellos. Entonces ellos te tienen que mantener o te tienen que hacer creer que tú eres pobre, pero con la esperanza, y te tienen así toda la vida, que con la esperanza que algún minuto vas a tener un mejor pasar. Pero eso no va a llegar. Eso no va a llegar. Y el Singapur, por ejemplo, es que mira, la clave está en la educación. Si tú educas a tu gente, la gente va a tener, o sea, va a ser menos manipulable. Eso es lo que pasa. Entonces, una pregunta que uno se debe hacer simple, sencilla, es: ¿a un socialista le va a importar que yo me eduque? No, porque si yo me educo, entonces no voy a votar por ellos. Entonces ¿qué va a tratar no entregarme una buena educación y adoctrinarme para yo estar siempre en favor de ellos? Y eso es lo que pasa. O sea, a mí me pasa mucho cuando yo viajo de paseo o por trabajo a Lima. Yo veo que nuestro país está adormecido. Está adormecido, noto la gente que está cansada, harta, pero por otro lado tampoco se involucran. Porque dicen, no importan los políticos, pero involúcrate. ¿Qué estás haciendo para que cambie tu país? ¿O cómo quieres que te pasen cosas distintas si sigues haciendo lo mismo? Algo tan simple como eso. Por eso yo digo, tenemos que educar, las generaciones se tienen que educar, los niños, ahí con los niños, ahí está el trabajo. Y cambiar algunos aspectos culturales también. La educación, la cultura y los líderes, obviamente. Tenemos que tener unos líderes que valgan la pena. O sea, tenemos unos líderes, o sea, yo creo que debemos ser el único país en el mundo con la cantidad de presidentes presos que tenemos. O sea, somos la vergüenza mundial de presidentes presos en nuestro país. Y mira, tú tocaste un tema, tú lo comentabas hace unos minutos atrás, que mucha gente, muchos padres de familia, muchos padres se fueron solos, dejando a su familia aquí para buscarles un futuro mejor. Y Alan García, en su segundo gobierno, estaban celebrando el Día del Emigrante y decía que estaba feliz por las remesas que llegaban al Perú. Yo decía, ¿este tipo en qué está pensando? ¿Cómo va a estar feliz? Debería estar triste porque esa gente se tuvo que ir del país. Se tuvo que ir del país sufriendo, pasando de todo, para poder darle un mejor bienestar, cuando ese mejor bienestar debería partir de los gobernantes. Y él no debería estar feliz, debería estar triste, debería estar avergonzado porque no fue capaz de entregarle un bienestar a su pueblo. Y la gente que estuvo afuera es la que se encarga de dar un bienestar a la gente. Trae esa remesa de muchas lágrimas, mucho sufrimiento. Hay gente que se fue del país porque no tenía más alternativas. Y él estaba feliz por eso. O sea, yo prefiero quedarme callado y no hacer ese tipo de comentarios. Meridiano, tu punto de vista. Enrique, en el video sobre Singapur también veíamos, ¿no?, que el otro eje para el desarrollo de este país, el otro eje sobre el cual se ha desarrollado este milagro, ¿no?, ha sido el de promover la inversión. Aquí hemos estado prácticamente a milímetros de caer en un precipicio como el que ha caído Venezuela en manos de un gobierno socialista, ¿no?, que buscaba aquí en Perú perpetrarse en el poder, ¿sí? Para, como tú has mencionado también, para asegurar un pequeño grupo, un bienestar, ¿no?, para ellos y el resto de la gente pobre, hambrienta, simplemente para estirar la mano
del gobierno, papá gobierno, y listo, ¿no? Pero esa no es la manera, queridos amigos. Enrique, repito, en el video de Singapur veíamos cómo el segundo eje para el desarrollo de este país ha sido el tema de la inversión, de atraer la inversión, ¿no? Extranjera, apostar por la innovación, por el desarrollo científico, tecnológico, por la parte industrial. ¿Tú vives cuántos años en Chile? Yo voy a cumplir 30 años. 30 años. ¿Y cuál es la diferencia entre la dinámica empresarial, industrial, económica en Chile en comparación con Perú? Y hablamos de desarrollo económico, desarrollo empresarial, desarrollo industrial. Yo creo que tiene que ver con la certeza que te den las autoridades de turno. O sea, si las autoridades de turno te ofrecen seguridad, certeza, las leyes claras para los inversionistas, la inversión llega. Se preocuparon mucho por el tema educacional también, ¿ya? Aunque ahora, actualmente, ya no es así. La educación está mostrando algunas debilidades y las inversiones se están yendo del país justamente porque no hay certeza, no hay claridad en las cosas. Y cuando hay incertidumbre, el inversionista dice, no invierto en este país porque no me da la certeza, no me da la tranquilidad de yo invertir. Y otro tema importante, el tema cultural. Que las personas, yo considero que las personas en Chile, cuando votan, se informan bien se informan mejor de los candidatos. ¿Ya? Ahora, están arrepentidos de haber elegido, digamos, a un izquierdista de un partido de izquierda comunista en el gobierno. Están todos arrepentidos. Porque pensaban, ¿qué cosa? Pensaban de que era una persona joven, pero no es así. O sea, una persona que... Mira, el candidato dijo, cuando era candidato dijo, yo no estoy preparado para ser presidente. Y lo eligieron presidente. Tiene que ver también con que las personas no se informaron adecuadamente para elegir. Y eso nos falta una cultura cívica, cultura electoral en Perú. Perú, la gente decide su voto, yo creo, en la urna. Y eso no es una forma seria de elegir a los gobernantes. Y después nos estamos quejando de que las cosas no funcionan, que todo está mal, pero si tú lo elegiste. Si esa es la gracia de la democracia, porque tenemos los gobernantes que nos merecemos nomás, pues si lo elegimos democráticamente. Entonces, si no nos informamos, no nos educamos, entonces vamos directo al precipicio, como tú bien lo decías. O sea, Chile ya no es la maravilla que era hace unos años, y da mucha pena. Yo cuando llegué a este país, yo caminaba a la 1 de la mañana, 2 de la mañana con mi bicicleta y no me pasaba absolutamente nada. Hoy en día tú sales, por un celular me matan, es terrible. Y lo mismo está pasando en Perú quizás más. Hay una falta de, yo diría, una falta de cariño por la patria. O sea, los gobernantes hoy en día, yo miro mi país y veo desde lejos y veo que lo único que le importa es entrar al poder y enriquecerse. Efectivamente, lo estamos viviendo, Enrique, en este momento con el gobierno que a través de diversos personajes, ¿no? El gobierno central, el gobierno regional, etcétera, hacen gala de un apetito, ¿sí? Por decirlo educadamente, ¿no? De un apetito desmedido por el lucro. Entonces, es muy cierto, Enrique, es muy cierto. Y mira, vamos a cerrar este segundo bloque, antes de pasar al último bloque, con un video acerca de la emigración actual, porque, Enrique, la emigración de los 80s tuvo, digamos, un freno durante los últimos 20 años, ¿sí? Sin embargo, en los últimos años, en los últimos 2-3 años, se está experimentando una nueva salida de compatriotas. ¿Qué te parece si vemos el material? Veámoslo, sí. Bien, adelante, producción, por favor, con el material sobre la emigración de compatriotas ahora, en estos tiempos. Cada vez más peruanos deciden dejar todo atrás y emigrar. Los motivos principales son la inseguridad ciudadana, la inestabilidad política y el estancamiento económico.
Los que se van son en su mayoría gente joven, es decir, los que mueven la economía. Para el país significa una pérdida de talento, capital e ingresos para el Estado. Perú tuvo un boom económico entre 2010 y 2017 y muchos veían al país con optimismo y esperanza, especialmente la gente joven. ¿Qué pasó en Perú y por qué el país sufre una fuga de talentos? ¿Quiénes son los peruanos que están emigrando ahora y por qué se fueron? Entre 2021 y 2022, las salidas sin retorno casi se cuadruplicaron. Y en la primera mitad de 2023 hubo más personas que dejaron el país que en todo el año anterior. La mayoría tienen menos de 40 años y son solteras. Son jóvenes y en muchos de los casos profesionales, ¿no? Peruanos talento que se están yendo a otras partes del mundo para poder conseguir trabajo, poder conseguir un mejor salario. Muchas de las personas que emigran también son personas que pertenecen a trabajo informal dentro del país, ya que en el Perú existe un 70% de informalidad. Muchos de ellos no necesariamente tienen hijos, sino que salen del país para poder mejorar la economía de sus familias, en este caso de sus padres o hermanos, que se quedan en el país. Los peruanos que emigraron en su mayoría residen en Estados Unidos, España y Argentina. Pero estamos hablando de una migración legal o ilegal. Más de la mitad de la gente que emigra sale del país por avión y el resto por vía terrestre. Pero vayamos ahora a las causas. Debido al incremento de la delincuencia común y el crimen organizado, la gran mayoría de los peruanos dice sentirse inseguro en las calles. A partir de 2018, el crecimiento económico empezó a descender y con la pandemia en 2020 la economía empeoró. Con el fin del boom económico en Perú, también llegó la inestabilidad política. Desde 2018, ningún presidente logró terminar su mandato. 6 presidentes en los últimos 5 años. La nueva migración trae como consecuencia una fuga de talento joven y afectará al país, ya que son los que aportan más en la sociedad y en su economía. Durante el boom económico, los peruanos veían al país con optimismo y esperanza, especialmente la gente joven, una perspectiva que para muchos ya no es real. Bien, Enrique, ¿qué te parece si vamos cerrando el programa con tus comentarios en relación con este último video? Si sigue ocurriendo la emigración, es porque las cosas no se están haciendo bien en el país. ¿Ya? O sea, nadie se va del país porque está feliz. O sea, tú te vas del país porque no te ofrecen lo mínimo que necesitas para poder vivir en paz. Y eso es lo que pasa en Perú. Y lamentable, como bien dicen ahí en el reportaje, se van los jóvenes. Se van los jóvenes. Yo salí joven de mi país, pues no volví. Intenté, y como te decía al principio, intenté y sentí que mi país me cerraba la puerta, pero mira, a pesar de todo lo que uno vive y todo, uno siempre está con la esperanza de volver y devolverle la mano al país, a la tierra que te vio nacer. Y yo espero que todos esos peruanos, compatriotas que andan por todo el mundo, yo creo que están esperando su oportunidad. Yo sí converso con muchos amigos peruanos que fuera y en sus últimos años volver a Perú. Y ojalá que se les dé la oportunidad para que vuelvan. Pero efectivamente, queridos amigos, y ese justamente es uno de los objetivos que tiene este espacio, ¿sí? Compartir con los compatriotas que están fuera de Perú, ¿sí? Para que ellos puedan, a su vez, compartir con nosotros que estamos aquí en nuestro país, ¿sí? Su visión, sus opiniones y sus aportes, ¿sí? Para poder incorporarlos dentro de lo que nosotros creemos que es un proceso de mejora necesario aquí en nuestro país. Por ejemplo, en Acción Republicana, queridos amigos, yo quiero invitarlos a que visiten accionrepublicana.pe y a que sean militantes, que visiten también nuestras redes sociales. Algunos de nuestros principios son defender la libertad de emprendimiento y el crecimiento económico, ¿sí? Promover oportunidades de aprendizaje y libertad de educación y aumentar la empleabilidad con más empleo para más peruanos, ¿sí? Yo creo que esto es importantísimo, Enrique. ¿Qué se viene para las próximas ediciones de Patriotas en el extranjero? Sí, bueno, como tú bien dices, lo que pretende este programa es tener un espacio de encuentro, ya un espacio de encuentro con peruanos que se fueron del país, con peruanos que están haciendo turismo por otro país y que vuelven pronto seguramente a Perú,
todo aquel que esté afuera del país, están bienvenidos aquí a un momento de encuentro, de conversación, que nos cuente sus historias, que nos digan cómo ven ellos el Perú a futuro, qué es lo que esperarían ellos de su presidente, de los nuevos gobernantes, y cómo ellos, desde su vereda, donde ellos están, cómo pueden aportar. Yo creo que muchos de los peruanos que estamos fuera del país podemos aportar. Yo diría que gran parte de los buenos profesionales que se fueron del país están repartidos por el mundo. Y si los empresarios, si los gobiernos de otros países nos valoran, ¿por qué no nos pueden valorar? ¿Por qué no nos dan la oportunidad de aportar a nuestro país, que es la tierra que nos vio nacer? Yo espero, tengo la esperanza que eso ocurra con el próximo gobernante, y yo creo que va a ser de Acción Republicana, que tú bien decías, los ideales de acción, que abrazan Acción Republicana, nos permitirá salir de la situación en la que estamos. Correcto. Así es, queridos amigos. Así es. Hace una semana conversábamos con Enrique, ¿sí? Y tú me decías, Enrique, que el Perú es más grande que sus problemas, ¿no? Problemas que a veces nos llenan, ¿sí? Y nos desenfocan un poco, pero creo yo que, como tú lo has mencionado, ¿no? Con una correcta educación, con una buena educación, con un buen enfoque, con una buena toma de conciencia sobre el rol del ciudadano, uno va a poder elegir mejor a sus gobernantes. Bien, Enrique, yo te agradezco muchísimo por haberme acompañado en esta primera edición de Patriotas en el extranjero, ¿sí? En las próximas ediciones, queridos amigos, yo voy a abrir con algunos comentarios coyunturales, y acá la estrella va a ser Enrique, ¿sí? Así que Enrique va a estar acompañándonos con invitados, compatriotas peruanos exitosos de todas partes del mundo, ¿sí, Enrique? Así es. Tengo una gran invitada para el primer programa de la próxima semana. Así que los invito a visitarnos, seguirnos en las redes sociales, y me contactan para coordinar, gestionar las próximas entrevistas. Un abrazo a todos los compatriotas que están repartidos por todo el mundo. Y no olviden que el Perú es más grande que los problemas, efectivamente. Gran mensaje, Enrique. Yo te agradezco mucho de ese compartir, ¿sí? Muchas gracias, Enrique. Bien, queridos amigos, eso ha sido esta primera edición de Patriotas en el extranjero, ¿sí? Vamos a cerrar el programa, ¿no? Yo quiero compartir con ustedes un pequeño video sobre Simón. Simón es la película que el gobierno chavista, madurista, el gobierno venezolano, el régimen socialista que ha destruido ese país, no quiere que usted vea. Esta es una producción que se lanzó en el 2023, el año pasado, ha ganado numerosos premios, ¿ya? Y refleja, creo yo, muy bien lo que ocurre en el hermano país de Venezuela como consecuencia del abuso del régimen socialista de Nicolás Maduro. Entonces, recomiendo esta película que se llama Simón, que trata acerca de un joven que es víctima de torturas a manos de los secuaces, de los esbirros del chavismo, del madurismo, ¿sí? Y que tiene que fugar de su país y emigrar a los Estados Unidos. A duras penas llega, donde tiene que hacer frente a no solamente las vicisitudes propias de un emigrante, ¿sí? De alguien que llega a una tierra extraña, sino también tiene que batallar contra el estrés y la psicosis postraumática que él viene arrastrando como consecuencia de la tortura de la que él fue víctima. Con nosotros será hasta la próxima semana con Patriotas en el extranjero. Entonces, adelante producción con Simón, y con eso cerramos el programa. Going to file for asylum, you need to do so as soon as possible. ¿Estás diciendo, weón? ¿Cómo que va a pedir asilo, marico, y el equipo? Porque eso es lo que va a pasar. Nos van a seguir matando. So, where are you coming from? Venezuela.
La crisis humanitaria que afecta a Venezuela desde hace más de una década y el éxodo masivo de sus ciudadanos son consecuencia de gobiernos socialistas que han destruido la economía y la capacidad productiva del país, generando una fuerte inflación, la pérdida del poder adquisitivo y la desaparición de millones de empleos. A la casi total extinción de la clase media, se suma el déficit de insumos básicos, la escasez de medicamentos, el colapso de los servicios médicos e infraestructura sanitaria y el empleo de la violencia, la tortura, el acoso y la represalia como mecanismos para eliminar opositores, disidentes y voces libertarias. Más de 7 millones de personas han salido de Venezuela huyendo de la pobreza y la persecución política impuesta por la dictadura socialista, escaparon buscando protección y una vida mejor en diversos países, en su mayoría, de América Latina y el Caribe. El drama no ha terminado. Que esto no suceda en Perú, depende solo de nosotros mismos. Piensa bien, vota bien. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú.